Buen día, mi nombre es Romero Requena Elena, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Actualmente estudio una licenciatura como químico farmacéutico biólogo en el quinto semestre del Grupo A, y este es un video académico para la materia de parasitología impartida por la profesora Guilla Morales Magali, y vamos a hablar del tema Toxoplasma gondii. Bueno, para empezar, el Toxoplasma gondii fue descrito por primera vez por Nicole y Mansell cuando en 1908 aislaron por primera vez este protozoo de células mononucleares del vaso e hígado de ratones africanos. Bien, ahora vamos a hablar de la taxonomía. Bueno, la clasificación inicial del género Toxoplasma se basó en el tipo hospedero y así se obtuvieron 9 especies, que son Toxoplasma alincari, baiensis, brumti, colubri, gondii, hammondi, pardalis, ranae y serpai. Luego se observaron que en los ciclos biológicos y en las características inmunológicas de todas estas especies pues eran idénticas, y pues se agrupó de una misma especie, que es Toxoplasma gondii, en las cuales se incluye el reino Protozoa, el filo Apicomplexa, la clase Esporosa, subclase Coccidia, en orden Eucoccidia, suborden Eimyriorina, familia Sarcosistidae, subfamilia Toxoplasmatinae y por último, como ya mencioné, el género Toxoplasma. Como segundo punto tenemos la epidemiología. La infección por Toxoplasma gondii en el ser humano y en los animales se encuentra ampliamente distribuida. Se estimula que un 60% de la población humana mundial presenta títulos de anticuerpos contra Toxoplasma gondii. Como segundo punto tenemos que el Toxoplasma gondii es muy común en ambientes cálidos y húmedos. Por ello, su resistencia se ve afectada bajo condiciones de sequía, baja humedad y altas temperaturas. Se han hecho estudios donde se evidencia que los zooquistes no esporulados son más sensibles que los esporulados en condiciones adversas, por lo que a una temperatura de 20 grados Celsius y una humedad relativa de 65% estimulan la esporulación de los zooquistes. Como tercer punto tenemos que el Toxoplasma gondii es el parásito más común en el mundo. Alrededor del 30% de los seres humanos tienen esta infección. Sin embargo, hay zonas de mayor frecuencia, especialmente las que son cálidas y húmedas, como mencioné anteriormente, donde los zooquistes sobreviven más tiempo. En México la prevalencia es de alrededor del 40%, pero hay regiones como la costa del Golfo de México y la península de Yucatán con prevalencia mayor a 70%. Más o menos 2 de cada 1000 recién nacidos en la Ciudad de México presentan toxoplasmas congénita. Esto es un dato interesante, ya que si esto es similar en otras partes del país, nacen alrededor de 4000 niños infectados al año, la mayoría subclínicos y con probabilidad de desarrollar secuelas. Como tercer punto tenemos la enfermedad y sus manifestaciones clínicas. Primero vamos a empezar por toxoplasmosis adquirida en hospedero inmunocompetente. Bueno, esta es asintomática en el 90% de los casos. Su periodo de incubación es de entre 10 a 14 días. Se presenta inflamación de linfonodos cervicales y occipitales moderado, malestar general, linfadenopatía supraclavicular e inguinal, la fiebre moderada, odinofagia, cefalia y mialgias, y en ocasiones se presenta anorexia, náuseas, vómito y dolor abdominal. También podría encontrarse hepatosplenomegalia, cuadro pulmonar o cardíaco, conjuntivitis y erupción cutánea. La toxoplasmosis aguda por lo general se autolimita al cabo de 3 o 4 semanas, pero hay cuadros crónicos con consecuencias importantes. Ahora vamos a hablar de toxoplasmosis adquirida en hospedero inmunocomprometido. Bueno, esta se manifiesta con una infección aguda generalizada con predilección por el sistema nervioso central, que son ojos, corazón, hígado y pulmones, y en general por sitios donde la respuesta inmune es limitada. Esta infección conduce a lesiones como encefalitis, retinocoroiditis, pericarditis, derrame pericárdico, miocarditis, miositis y la neumonía intestinal. Y también en ocasiones se puede manifestar síndrome de Guillain-Barré, y los pacientes con alto riesgo son aquellos con enfermedades de Hodgkin, los que reciben agentes inmunosupresores o corticosteroides y los pacientes con SIDA. También se presentan pacientes con fiebre elevada, neumonía, erupción cutánea, hepatosplenomegalia, miocarditis, miositis y orquitis.
Bueno, ahora vamos a hablar de la toxoplasmosis congénita. Esta se da por transmisión vertical debido a la infección en la madre durante la gestación, la cual puede ser por reactivación de una infección crónica en los radiocitos presentes en los quistes tisulares que se revierten a taquizoitos por diferentes causas o por primoinfección. El daño es más importante cuando la infección se presenta en el primer trimestre de la gestación. El sistema ventricular es el más afectado en el neonato, se presenta una obstrucción inflamatoria y en consecuencia hidrocefalia de los ventrículos tercero y lateral, calcificaciones y en los casos más severos destrucción del hipotálamo. Por último tenemos el toxoplasmosis ocular. Bueno, esto puede ocurrir en la mayoría de los casos como consecuencia de una toxoplasmosis congénita, sin embargo puede adquirirse después del nacimiento. El cuadro clínico de esta comprende diferentes signos y síntomas desde dolor de cabeza, fotofobia, lagrimeo y visión. Se dice que la toxoplasmosis es adquirida horizontalmente, es decir, por la ingestión de agua y otros alimentos contaminados como carne cruda o mal cocida de aves o mamíferos. En cambio, en una enfermedad congénita se debe a la transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, puede ser durante el embarazo, el parto o la lactancia temprana. Es poco común que la toxoplasmosis adquirida provoque problemas clínicos a las personas que tienen una respuesta inmune adecuada, si bien puede ocasionar cambios de conducta y estados alterados de salud que son imperceptibles. No obstante, la toxoplasmosis es clínicamente relevante en individuos con inmunodepresión ocasionada por infecciones como el VIH-Sida o por tratamiento médico con inmunosupresores cuando se realiza un trasplante de órganos o como apoyo al tratamiento del cáncer. Los pacientes desarrollan problemas graves como encefalitis, retinocoroiditis, que es la inflamación en la retina, daño sistémico generalizado, hepato o esplenomegalia, que es el agrandamiento del hígado o el vaso, y alteraciones de glándulas. La toxoplasmosis es causa de abortos, pues la mayoría de los embriones infectados mueren. Un primer aborto provocado por la toxoplasmosis gondii, por el toxoplasma gondii, puede favorecer pérdidas gestacionales posteriores. Aunque no se conocen las causas de estos abortos recurrentes, si una mujer se infecta durante el segundo tercio del embarazo, su bebé tiene una probabilidad del 16% de nacer infectado y con problemas clínicos, principalmente del sistema nervioso central y del ojo. Los bebés cuyas mamás se infectan al final del embarazo normalmente nacen sin alteraciones clínicas, pero desarrollan secuelas como convulsiones, ceguera o sordera parcial, tras algunas semanas, meses e incluso años después. Ahora les presento una tabla en la que se mencionan los mecanismos de infección por toxoplasma gondii. Como cuarto punto tenemos el ciclo biológico del toxoplasma gondii. En este se dividen dos hospederos, los definitivos y los intermediarios. En los definitivos se han descrito 33 especies de felinos. Dentro de estos hospederos definitivos, el gato juega un papel importante en la transmisión al ser humano por su estrecha relación como animal de compañía, es decir, como mascota. Y en los hospederos intermediarios se incluyen unas 200 especies de vertebrados, entre ellos primates, insectívoros, marsupiales, aves, felinos y el ser humano. Este protozo parasita a numerosas especies acuáticas y terrestres, fundamentalmente a mamíferos y aves. Sin embargo, los felinos son los únicos hospederos de la forma sexuada del parásito y productores de quistes, por lo que su presencia es esencial en su ciclo biológico. Previamente hablamos sobre las vías de transmisión, ahora vamos a profundizar un poco más en ellas. Primero tenemos la vía oral. Los taquizoitos de toxoplasma gondii son organismos frágiles incapaces de vivir fuera del cuerpo de su hospedero y por lo general son destruidos por las secreciones gástricas al entrar por vía oral. Los ooquistes tisulares presentes en carnes crudas y los ooquistes en agua, frutas y vegetales, se plantea que los ooquistes son un poco infectivos a los gatos, necesitando una dosis de 1000 ooquistes para lograr una infección efectiva. Asimismo, se plantea que la transmisión en el gato es evolutivamente por carnivorismo, a través de bradizoitos en carnes crudas infectadas, mientras que los ooquistes son más infectivos para hospederos no felinos. Otros trabajos señalan que hasta el 96% de los gatos pueden infectarse al ingerir bradizoitos en quistes tisulares
47% en ooquistes y 44% con taquizoides. Bueno, ahora vamos a hablar de la vía vertical. Está demostrado que la transmisión por Toxoplasma gondii de madres a sus crías es a través de la lactancia materna, de la placenta o durante el parto. Bueno, ahora hablando del gato, la transmisión placentaria no es muy común. Se puede encontrar crías que excretan ooquistes. Sin embargo, experimentalmente los gatos recién nacidos raramente se infectan a través de la placenta, por lo que se cree que esta vía no es una ruta importante bajo condiciones naturales. Ahora, en la vía de contacto por mucosas entra la salpicadura con material infeccioso de Toxoplasma gondii sobre las mucosas ocular y bucal, que constituyen una fuente de contaminación significativa. Y por último tenemos la vía de transmisión de trasplantes de tejidos y órganos. Bueno, esto antes de que se ejecute el trasplante de estos, los gatos dadores deben ser examinados para evitar una transmisión de Toxoplasma gondii a los animales receptores. Asimismo, la transfusión de sangre constituye también un elemento esencial de la transmisión de este parásito. Por ello, es de vital importancia una evaluación previa del donante. En el ciclo biológico hay tres fases: la enteroepitelial, que se da en el hospedero definitivo; la extraintestinal, que se da en el hospedero definitivo e intermediario; y la esporogónica, que se da en el medio ambiente. Bueno, en la enteroepitelial, después de la ingestión del ooquiste y quistes tisulares son los hospederos definitivos, como mencionaba. La pared de estos es disuelta por las enzimas proteolíticas durante la digestión. Los esporozoitos y bradiocitos son liberados y penetran el epitelio intestinal, donde desarrollan numerosas generaciones en los 5 tipos o estadios asexuales en la fase enteroepitelial. El ciclo sexual se inicia 2 días después de la ingestión de los quistes y los merozoitos inician la formación de los gametos de 3 a 15 días después de la infección. Los microgametos masculinos penetran los macrogametos femeninos para formar los cigotos, los que más tarde se transforman en ooquistes y salen al lumen intestinal y el ambiente de los heces del felino. En la fase extraintestinal, tanto de hospederos definitivos como intermediarios, estas formas infectivas llegan simultáneamente a la lámina propia del intestino, multiplicándose en el endotelio vascular, fibroblastos, células mononucleares y leucocitos segmentados, y como resultado se forman los taquizoitos, y a partir de estos los bradizoitos. Estos últimos permanecen dentro de los quistes tisulares en diferentes órganos, estableciéndose la fase crónica de la enfermedad. Para algunos que han estudiado este parásito, los taquizoitos ingeridos por vía oral pueden morir debido a su baja resistencia al jugo gástrico. Sin embargo, es probable que algunos de ellos penetren en la mucosa bucofaringea y desencadenen las fases mencionadas anteriormente. Y por último, en la fase esporogónica, los ooquistes no esporulados bajo condiciones adecuadas se transforman en ooquistes esporulados entre 1 a 5 días, formándose 4 esporozoitos a partir de los 2 presentes inicialmente, convirtiendo en un estadio totalmente infeccioso. Les presentamos un esquema para mayor entendimiento del ciclo biológico de este parásito. Bueno, en el punto 1A, los ooquistes se descaman y se eliminan con las heces del gato. Se excreta una gran cantidad y los ooquistes tardan entre 1 y 5 días en esporular y adquirir capacidad infecciosa. En el punto 1B, los gatos se reinfectan al ingerir los ooquistes esporulados. En el punto 2 observamos el suelo, el agua y la materia fecal o el área donde duerme el gato, que se contamina con ooquistes, y los huéspedes intermediarios de la naturaleza, que son, como ya habíamos dicho, aves, roedores, animales salvajes o animales de granja. Estos se infectan tras ingerir materiales contaminados. En el tercer punto, los ooquistes se convierten en taquizoitos poco después de su ingestión. En el cuarto punto, los taquizoitos se diseminan por todo el cuerpo y forman quistes tisulares en el tejido nervioso, los ojos y el tejido muscular. En el punto 5, los gatos se infectan tras consumir huéspedes intermediarios con quistes tisulares. En el punto 6A, los seres humanos pueden infectarse al consumir carne mal cocida que contenga los quistes tisulares. Y en el punto 6B observamos que los seres humanos pueden infectarse al ingerir alimentos o agua contaminados con heces de gato o con otros animales contaminados por heces, por el suelo o por el contacto con el área donde duerme un gato doméstico. En el punto 7 observamos la infección humana que se debe por transfusión de sangre o por un trasplante de órgano.
En el punto 8 observamos que se puede producir la transmisión transplacentaria de madre a feto. Y en el punto 9 es en el huésped humano, donde se ven los parásitos que forman quistes tisulares, sobre todo en el músculo esquelético, miocardio, encéfalo y los ojos. Estos quistes pueden permanecer en el cuerpo toda la vida del huésped y pueden reactivarse si la inmunidad del huésped se compromete. En el quinto punto vamos a hablar de las características morfológicas de los estadios de Toxoplasma gondii. Como primer punto tenemos el protozoo, que mide de 4 a 8 micrómetros de largo por 2 a 4 micrómetros de ancho. Este tiene forma de media luna con un extremo abusado y el otro rombo. No presenta cilios, flagelos o pseudópodos. En el extremo anterior presenta la estructura típica de los que pertenecen al filo apicomplexa y es denominado complejo apical. También está constituido por un anillo polar, rópteres y micronemas. Cercano al anillo polar se encuentra el conoide de 0.2 micrómetros de diámetro, desde donde se desprende 5 a 18 estructuras cilíndricas que pueden llegar hasta el núcleo o hasta el extremo posterior del parásito. Su núcleo es vesicular y central y mide de 1 a 1.5 micrómetros de diámetro. El citoplasma es vacuolar y contiene el aparato de Golgi, numerosos ribosomas, retículo endoplásmico rugoso y mitocondrias. Durante su ciclo biológico, el protozoo adopta esta forma de media luna, que es característico, pero también puede presentar una forma de oquiste que le permite permanecer y resistir diversas condiciones ambientales. Ahora vamos a hablar de los oquistes y esporozoitos. Bueno, los oquistes son los estadios parasitarios que son eliminados únicamente en las heces de los felinos domésticos y silvestres, y es la forma parasitaria infectante más importante desde el punto de vista de transmisión del parásito. Los oquistes sin esporular son subesféricos a esféricos y miden de entre 10 a 12 micrómetros de diámetro. Estos mientras que los esporulados son subesféricos a elipsoidales y miden de entre 11 a 13 micrómetros de diámetro. Cada oquiste esporulado contiene dos esporoquistes elipsoidales de entre 6 a 8 micrómetros y cada uno de estos contiene 4 esporozoitos en su interior. Los esporozoitos miden 2 por 6 a entre 8 micrómetros con un núcleo subterminal y presentan abundantes micronemas, rópteas, gránulos de amilopectina y lípidos. El número de lípidos es superior al presente de los taquizoitos y brachizoitos. Ahora hablaremos del taquizoito. Estos miden aproximadamente entre 2 a 6 micrómetros y tienen forma de media luna, con un extremo anterior conoidal y un extremo posterior redondeado. En su estructura contienen diversos organelas como mitocondrias, complejo de Golgi, ribosomas, rópteas, retículo endoplasmático rugoso y liso, cuerpos de inclusión, película protectora, microtúbulos subpeliculares, anillos apicales, anillos polares, conoide, micronemas, microporo, gránulos densos, gránulos de amilopectina, que a veces están ausentes, y apicoplasma. El núcleo está situado hacia el área central de la célula y contiene agregados de cromatina y un núcleo central. El taquizoide es la fase infectante asexual y se caracteriza por su típica forma de arco o media luna, como mencioné. En su extremo apical posee estructuras involucradas en los procesos de motilidad, invasión y replicación y carece de órganos de locomoción. Sin embargo, se desplaza gracias a su motor de actina-miosina y dentro de la célula hospedera forma una vacuola parasitófora, dentro de la cual se divide exponencialmente. Por último tenemos el radizoito. Este se encuentra dentro de los quistes tisulares de diversos tamaños. Los quistes pequeños, que son los jóvenes, miden 5 micrómetros de diámetro y contienen solo 2 radizoitos. Y los quistes grandes, que son los viejos, contienen cientos de organismos en su interior. Los quistes tisulares en cerebro son esferoidales de hasta 70 micrómetros de diámetro, mientras que los intramusculares son elongados y de hasta 100 micrómetros de largo. La pared elástica delgada encierra cientos de bradizoitos con forma de media luna, cada uno aproximadamente de entre 7 por 1.5 micrómetros de tamaño. La estructura del bradizoito difiere levemente del taquizoito, sin embargo, a diferencia del esporozoito y del taquizoito, este carece de lípidos y el número de rópteas y gránulos densos en su inferior, mientras que el número de micronemas y gránulos de amilopectina es superior. Los bradizoitos son más delgados
y tienen un núcleo posterior y son menos susceptibles a la destrucción por enzimas proteolíticas. Estos son una forma parasitaria intracelular de poca motilidad, baja virulencia y lenta proliferación, los cuales transforman a la célula hospedera en un quiste tisular. Morfológicamente, estos son similares a los taquizoitos, con la diferencia de que poseen abundantes gránulos de amilopectina, el núcleo ubicado en la parte posterior y numerosos micrones. En el punto 6 tenemos el diagnóstico por laboratorio clínico para el Toxoplasma gondii. Tenemos las pruebas serológicas en presencia de compromisos del sistema nervioso central, topografía computarizada o resonancia magnética y punción lumbar. También tenemos la evaluación histopatológica de las biopsias y el ensayo basado en PCR de sangre, líquido cefalorraquídeo, tejido o, durante el embarazo, el líquido amniótico. La toxoplasmosis se suele diagnosticar sobre la base de las pruebas serológicas con inmunofluorescencia indirecta o enzimo-inmunoensayo para detectar anticuerpos de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Los anticuerpos en inmunoglobulina M específicos aparecen durante las primeras 2 semanas de la enfermedad aguda y presentan niveles máximos entre la 4ª y la 8ª semana. Estos descienden hasta alcanzar valores indetectables, aunque pueden persistir hasta 18 meses después de la infección aguda. Mientras que los anticuerpos de la inmunoglobulina G aparecen más lentamente y alcanzan un valor máximo en 1 o 2 meses y pueden permanecer elevados y estables durante varios meses e incluso años. Los ensayos para la inmunoglobulina M contra toxoplasma carecen de especificidad. Y ahora en el diagnóstico de la toxoplasmosis aguda durante el embarazo y en el feto puede ser difícil y pues es recomendable que se interconsulte con un especialista. Si bien la paciente está embarazada y las pruebas para detectar la inmunoglobulina G e inmunoglobulina M son positivas, debe solicitarse una prueba de avidez de inmunoglobulina G. La identificación de los niveles bajos de avidez en anticuerpos en la inmunoglobulina G no puede interpretarse como indicador de infección reciente, porque algunos pacientes tienen niveles bajos persistentes de avidez en sus anticuerpos en la inmunoglobulina G durante varios meses tras la infección. La sospecha de esta infección reciente en una mujer embarazada debe confirmarse con pruebas en un laboratorio de referencia especializado en toxoplasmosis antes de indicar una intervención. Si la paciente presenta un cuadro clínico compatible con toxoplasmosis, pero el título de inmunoglobulina G es muy bajo, una evaluación de seguimiento entre 2 a 3 semanas más tarde debe mostrar un aumento de título de anticuerpos. Si la enfermedad es secundaria a toxoplasmosis aguda, salvo que el hueso presente inmunodeficiencia grave. En ocasiones puede identificarse el toxoplasma en el examen histológico. Los taquizoitos que están presentes durante la infección aguda absorben la coloración de Giemsa-Obright, pero pueden ser difíciles de hallar en cortes tisulares convencionales. Los quistes tisulares no diferencian la infección aguda de la crónica. El toxoplasma debe diferenciarse de otros microorganismos intracelulares como histoplasma, trypanosoma cruzi y leishmania. Si se sospecha toxoplasmosis en el sistema nervioso central, debe usarse una tomografía computarizada o una resonancia magnética de la cabeza con contraste o de ambas, más una punción lumbar que siempre nos identifique signos de hipertensión intracraneal. Bien, la resonancia magnética es más sensible que la tomografía computarizada y estas revelan típicamente lesiones redondas solitarias o múltiples que se refuerzan con contraste en forma anular. Si bien estas lesiones no son patogonómicas y su presencia en pacientes con SIDA asociada con síntomas del sistema nervioso central justifica la indicación de una prueba con quimioterapia para Toxoplasma gondii. El líquido cefalorraquídeo puede ser positivo para pleocitosis linfocítica y la concentración de proteínas puede ser elevada. Si bien el diagnóstico sospechado de toxoplasmosis del sistema nervioso central es correcto, este debe ser evidente la mejoría clínica y la radiografía dentro de los 7 a 14 días. Si los síntomas empeoran en la primera semana o no disminuyen hasta el final de la segunda semana, debe considerarse hacer una biopsia cerebral. En el séptimo y último punto, que es el tratamiento farmacológico, prevención y control del Toxoplasma gondii, vamos a empezar con el tratamiento. Si bien la respuesta inmune protege contra los taquizoitos y pues disminuye el daño ocasionado por la ruptura de las células infectadas después de su replicación, también puede ser dañina si es exagerada.
debido a que se produce una inflamación que en ocasiones es grave. Por ello, el tratamiento de la toxoplasmosis debe combinar las drogas que matan al taquizoito con las que modulan la reacción inflamatoria. Entre unos fármacos importantes en el tratamiento es la pirimetamina y sulfadiazina. La pirimetamina, es un medicamento antagonista del ácido fólico. Por este motivo, quizás tu médico te recomiende tomar ácido fólico adicional. Otros efectos secundarios posibles de la pirimetamina son la supresión de la médula ósea y la toxicidad hepática. Y en el caso de la sulfadiazina, es un antibiótico que se utiliza con la pirimetamina para tratar la toxoplasmosis. En el caso de que presenten VIH-Sida, el tratamiento debe ser, va a ser el mismo, aunado con ácido folínico. Una alternativa es tomar pirimetamina con clindamicina. Y en el caso de bebés y mujeres embarazadas, el tratamiento podría variar. Si la infección ocurre antes de las 16 semanas de embarazo, es posible que se reciba antibiótico, que es el espiramicina. El uso de este medicamento podría reducir el riesgo de que el bebé presente problemas neurológicos por toxoplasmosis congénita. Pero si bien la infección fue después de las 16 semanas, o los análisis indiquen que el feto tiene toxoplasmosis, es posible que den pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. El médico te debe de ayudar a determinar el tratamiento óptimo para tratar esta enfermedad por parásito. Ahora vamos a hablar de la prevención. Presentamos algunos puntos, que el primero es lavar diariamente con detergente y agua caliente los materiales utilizados para la limpieza de los pisos donde defecan los gatos, así como las cajas utilizadas para sus heces. También tenemos desinfectar las superficies para destruir los oquistes de Toxoplasma gondii con etanol al 95% combinado con otros agentes químicos. Debemos cocer bien las carnes, debemos hervir el agua y la leche para eliminar las formas infectivas de Toxoplasma gondii. Debemos alimentar a los gatos con alimentos secos, enlatados o totalmente cocidos, evitando el consumo de carnes crudas, vísceras, huesos y presas vivas durante la caza. Debemos lavar las frutas y hortalizas para eliminar los oquistes presentes en su superficie antes de dárselas al gato o consumirlas. Evitar el acceso de los gatos a los cestos de basura y desechar en forma apropiada los desechos cárnicos. Examinar detenidamente a los gatos donantes antes de realizar la transfusión de sangre y trasplante de órganos. Y por último, debemos controlar el hábito callejero de los gatos para impedir su exposición a fuentes de contaminación. Por último tenemos el control. Se ha discutido diversas estrategias para la vacunación de los hospederos, tanto intermediarios como definitivos, para el establecimiento de una inmunidad humoral protectora contra el Toxoplasma gondii. Pero bien, no existe un programa de control de estos parásitos en México, pues todavía se realizan estudios sobre los factores de riesgo en distintas regiones. Por ejemplo, hay zonas donde la fuente principal podría ser la contaminación de agua o alimentos con oquistes, mientras que en otros podría ser el consumo de carne parcial o completamente cruda. Los dos ciclos del parásito, el doméstico y el silvestre, pueden intercambiar variantes adaptadas a uno de ellos y ocasionar brotes en el otro, que incluso pueden ser mortales. Por lo anterior, es claro que no se puede erradicar la toxoplasmosis, pero sí es posible controlarla. Para controlarla, en el caso de toxoplasmosis congénita, debería realizarse un estudio tamiz de anticuerpos contra Toxoplasma gondii en las mujeres en edad reproductiva. Pero como eso es muy poco factible, por lo menos debería hacerse en las mujeres embarazadas y estudiar los casos que resulten positivos para determinar la fase aguda y dar tratamiento profiláctico que disminuya el riesgo de la infección fetal. Además, al nacimiento debe probarse si el recién nacido se infectó y, si este es el caso, proporcionar también tratamiento profiláctico para reducir la probabilidad de secuelas. Espero les haya gustado el contenido de este video, agradezco su tiempo y solo me queda decir que este fue un tema bastante interesante, ya que descartamos ciertos mitos acerca del aborto de la mujer, de la infertilidad de la mujer, acerca de mitos sobre gatos y en mi área de químico farmacéutico biólogos es muy interesante conocer acerca de este y de muchos parásitos, ya que esto nos ayudaría a brindar un buen diagnóstico a nuestros pacientes. Sería todo de mi parte, nos vemos en clase.